qué bendición, tome asiento, mi hermano, tome asiento. Qué bendición que podamos estar una vez más aquí. Esta es la quinta clase de discipulado. Gloria a Dios. Espero que se hayan puesto pues al día con los talleres. Un taller se ha enviado, ¿no? Falta ya esta semana se envía el segundo taller. Cada dos clases estamos enviando, cada dos temas estamos enviando un taller. Así que sería el segundo taller que se comparte esta semana. Gloria a Dios. Hoy vamos con un tema muy importante en este primer nivel de discipulado y vamos a hablar de las ordenanzas sagradas. Ordenanzas sagradas. Por eso es importante que antes de arrancar con el tema nos preguntemos qué son ordenanzas sagradas. ¿De qué manera nosotros podemos decir que es una ordenanza? ¿Por qué le llamamos ordenanza? Pues ordenanza es porque es una orden dada directamente por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios ordena directamente lo que nosotros vamos a ver. Y nosotros en la congregación y en esta iglesia creemos en el Señor Jesucristo, obviamente, y en lo que Él nos manda a hacer. Y lo que Él ordena, nosotros lo hacemos. Por eso creemos, no como el mundo cree que hay como 7 ordenanzas que ellos le llaman de otras maneras. Nosotros creemos que solamente hay 2 ordenanzas sagradas. Y esas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Esas son las ordenanzas que nosotros podemos ver bíblicamente y podemos decir que existen 2 ordenanzas sagradas que son el bautismo y la cena del Señor. Así que vamos a hablar sobre estas 2 cosas. Qué importante que nosotros tengamos claro estas ordenanzas, porque por ser ordenanzas directamente ordenadas por nuestro Señor Jesucristo, se deben cumplir a cabalidad. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, sabiendo que somos cristianos y que hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, tengamos claro que estas ordenanzas hay que seguirlas al pie de la letra. Entonces es importante que nosotros aprendamos bastante sobre eso. Les voy a pedir el favor también que si tienen preguntas sobre estos 2 temas, como son las ordenanzas sagradas, lo hagamos y vamos a tener un tiempo hoy para preguntas. Quiero que esta clase sea muy participativa y que todos podamos participar de ella, porque sabemos que hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas con respecto a estos temas del bautismo y también de la Santa Cena del Señor. Así que vamos a ver, primero quiero que vamos al texto base para hablar del bautismo y quiero que me acompañes por favor a Mateo 28:19. Gloria a Dios. Un verso que todos lo sabemos de memoria, que podemos decir que por este verso existe este ministerio, porque estamos realmente cumpliendo con esta gran comisión. Mateo 28:19. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo lo que diga es amén. Gloria a Dios. Amén. Mateo 28:19. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice el Señor: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira cómo el Señor nos ordena y nos da esta gran comisión que aparece desde el verso 16, pero allí el Señor nos habla del bautismo y el Señor está ordenando que nosotros nos bauticemos y que bauticemos a otros. También nos dice de hacer discípulos, por eso es importante que nosotros nos discipulemos y que terminemos este discipulado.
hago un paréntesis aquí para que no nos desanimemos. Acuérdense que el enemigo quiere todo el tiempo desanimarnos para que no asistamos al discipulado. Sé que hay personas que pues por algún motivo lo están haciendo de manera virtual, obviamente los que están fuera de Cali pues hay que hacerlo, pero qué bueno que puedan estar aquí presencial haciendo el discipulado. Bueno, gloria a Dios. Así que sigamos. Cuando entendemos que hemos sido llamados a obedecer a Dios, nuestro Padre celestial está en los cielos, todos sabemos cómo Dios nos ha enseñado que tenemos un Padre que está en el cielo, ¿sí? Que es el mismo Dios, y que a la diestra del Padre está nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón, nosotros creemos que debemos obedecer a Él en todas las cosas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el bautismo es un paso de obediencia. Cuando nosotros hablamos de bautismo, podemos ver cómo en otros lugares, en otras congregaciones, el bautismo lo hacen diferente a lo que está escrito en la palabra del Señor. El Señor nos ordena bautizarnos, pero aún en la iglesia tradicional donde muchos venimos, allá se hace de manera diferente, y es que lo hacen bautizando a los niños, y los niños no tienen cómo dar un paso de obediencia. Para ellos, un niño, imagínate un niño de 2 meses o de 1 mesecito decidiendo bautizarse. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se bautizó a los 30 años, cuando Él ya podía decidir si iba a las aguas o no. Y aunque Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre, Él decidió como un paso de obediencia y para dejarnos ejemplo a nosotros ir a las aguas. Por eso nosotros no creemos en el bautismo para los niños. Creemos que el bautismo se debe hacer a los 12 años, o inclusive hay niños que se pueden bautizar desde los 9 años, dependiendo también de la madurez de ese niño. Porque hay niños hoy día que a los 9 años ya pueden decidir, ya saben qué es lo bueno, qué es lo malo, y ya pueden decidir si siguen a Cristo o no, si van a caminar con nuestro Señor Jesucristo, si realmente van a ser cristianos o no. Por eso la importancia de que el bautismo sea realmente porque nace en nuestro corazón y porque queremos dar ese paso de obediencia. Y aunque es una ordenanza del Señor, no se puede obligar a nadie. O sea, nuestro Dios nunca va a obligar a nadie a bautizarse. Dios nos llama y tenemos siempre, y Él siempre va a respetar ese libre albedrío. Así que, aunque es una ordenanza, y cuando tenemos a Cristo en el corazón decidimos obedecerle en todo, Dios jamás nos va a obligar. Entonces dicen que cuando entendemos que hemos sido llamados a obedecer a Dios, nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre y nosotros hijos, comprendemos que el bautismo es un mandato de Dios, y por tal motivo que Él lo ordenó. Por ese motivo, el que cree y ha tomado la decisión de seguir a Cristo, le pide al Señor que le permita dar ese paso de obediencia claramente, convencido de lo que está haciendo. Mira, cuando la persona decide ir a las aguas, decide dar ese paso de obediencia como es el bautismo, debe estar convencido y seguro de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es que esto es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento la persona tiene que estar segura de que a partir de ese día, a partir de que fue a las aguas, su vida va a ser solo para Dios. En ese momento decidimos morir al mundo, al pecado y a toda esa antigua naturaleza, a esa vieja naturaleza que traíamos, y decidimos a partir de ahí salir a hacer solo la voluntad de Dios. Y ese es el paso de obediencia. Ahora, ¿por qué se hace como una ceremonia y hay muchas personas allí acompañando, orando? ¿Y por qué se hace de esta manera públicamente?
precisamente porque lo que nosotros queremos es que el mundo entero sepa que nosotros hemos decidido caminar con Cristo. Y por eso se hace un tipo de ceremonia, no por religiosidad, sino porque nosotros queremos mostrarle al mundo entero, incluyendo las mismas tinieblas, que nosotros ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. La definición de bautizo es, la palabra bautizo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego que es bautismo, que significa introducir en agua o sumergir dentro del agua. Nosotros creemos como cristianos, y porque la Biblia lo dice, que el bautismo no puede ser por aspersión, no como lo hace la iglesia tradicional o otras congregaciones, que simplemente le ponen agua en la cabeza y hacen algo así. No, nosotros creemos que el cuerpo entero debe entrar y sumergirse en el agua, totalmente, es por inmersión, tenemos que entrar en el agua, no por aspersión, como le rocían agua o le ponen en la cabeza o muchas veces mojan la mano y le ponen en la frente y ya quedó bautizado. No, esa no es la forma. La forma es sumergiendo el cuerpo completo en el agua. Otra cosa que inclusive estamos implementando aquí en la congregación es que la persona se sumerja sola, sin necesidad de que el pastor le ayude a meterse en el agua. Entonces, el pastor está allí, obviamente, que conociendo al Señor, está hablándole para que esta persona renuncie al mundo, renuncie a toda su maldad, se arrepienta de verdad y pueda entrar en las aguas, y ayudando a través del Espíritu Santo, obviamente allí ayudando y a través de ese pastor, pero que la persona se sumerja completamente sola, que no sea obligada, porque hemos visto cómo la persona es sumergida, prácticamente como obligada, y muchas veces se ve como si estuvieran obligando a la persona a entrar a las aguas. No, la persona debe arrodillarse o bajarse ella sola, inclinarse y sumergirse, y el pastor le podrá ayudar a salir de las aguas. Eso lo vamos a ver ahora que vayamos a ese encuentro con Cristo, cuando terminemos este primer nivel de discipulado. Pero es importante que la persona en ningún momento se vea obligada, sino que la persona decida entrar a las aguas. El bautismo es una ceremonia cristiana que conmemora la muerte de Cristo. Mira que muchas personas creen que el bautismo está conmemorando de pronto el nacimiento o alguna parte, otra actividad de Dios. No, conmemora finalmente la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso nosotros creemos que cuando entramos a las aguas, ahí estamos muriendo. ¿Muriendo a qué? Al mundo, muriendo al pecado, muriendo a nuestro propio yo, a nuestra voluntad. Y cuando entramos a esas aguas, salimos de allí solo para servirle a Dios y hacer solo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la importancia del bautismo, y así debemos bautizarnos. Por eso alguien me preguntaba que si ya había sido bautizado, que si podía volver a entrar a las aguas. En la Biblia en ninguna parte dice que no te puedes volver a bautizar, pero lo que sí dice es que tienes que ser consciente de lo que están haciendo. Por eso nosotros creemos que si la persona alguna vez se bautizó y no lo hizo creyendo realmente en lo que estamos hablando, debe volverlo a hacer. Así que es importante que cuando vayamos a las aguas, creamos que estamos en ese momento muriendo al mundo, a toda carnalidad, a toda mundanalidad, a todo pecado, y estamos resucitando juntamente con Cristo para hacer solo su voluntad. Así que qué bueno que lo empieces a pensar, porque si ya lo hiciste y no lo hiciste de esta manera, de pronto lo hiciste por compromiso, o de pronto lo hiciste porque alguien te invitó y no querías quedar mal, o por algún tipo de obligación, entonces qué bueno que lo puedas hacer convencido de que de verdad quieres entregar tu vida por completo al Señor.
Bueno, quienes han creído en Cristo, dice la palabra del Señor, y en su Evangelio. Leamos por favor Marcos 16, acompáñame a Marcos 16 y leamos desde el verso 15 al 16. Recuerda que todo lo que se te enseñe, sobre todo en estos discipulados y aquí en la iglesia, aquí en la congregación, todo tiene que ser sustentado por la Biblia. Así que dice la palabra del Señor, Marcos 16, verso 15. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero detenerme aquí para explicarte algo. Y es que la palabra de Dios dice que el que creyere, leámoslo otra vez, dice del verso 15, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero dice también el verso 16, el que creyere y fuere bautizado, mira que hay una coma, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero explicarte que el bautismo no salva. Y quiero que lo tengan, porque es que pastor, pero si usted está leyendo allí que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no salva. Aquí lo que el Señor está diciendo es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? No por el mismo bautismo, sino porque si yo creo en mi Señor, en la obra que hizo en la cruz, ya ahí tengo salvación. Pero ¿qué pasa? Como esto es un paso de obediencia, quiere decir el Señor que el que está obedeciendo está demostrando que es salvo. Porque es que hay muchas personas que dicen, no, pastor, yo ya conocí al Señor, yo voy a la congregación, yo leo la palabra, yo oro constantemente, pero yo aún no estoy listo para ir a las aguas. Yo aún no me quiero bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere hacer? No, porque es que no me quiero comprometer. Pues esa es una señal inequívoca de que esa persona aún no es salva. Porque cuando nosotros somos salvos, nosotros sentimos en el corazón que debemos obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí no es que si tú te bautizas eres salvo, no. Lo que está diciendo el Señor es que si eres salvo, sientes en tu corazón dar ese paso de obediencia y ir a las aguas. Entonces, por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Espíritu para que podamos entender. Dice también que quienes se han arrepentido de todos sus pecados. Ahí quiero que me acompañes, por favor, a Lucas 3, del 7 al 9. Lucas 3, del 7 al 9. Gloria a Dios. Porque entonces el Señor está hablando de los que han creído, pero también dice de quienes se han arrepentido de todos los pecados. Lucas 3, ¿tienes? Gloria a Dios. Amén. Lucas 3, del 7 al 9. Léelo, mi hermano. ¿Dice? ¿Lo tienes? 3, del 7 al 9. Y decían, ahí es. Sí, es. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de burlas, ¿quién os enseña a huir de la venidera? Amén. Dice el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, está haciendo. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice el verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Acuérdate que esta palabra aquí estaba hablando ¿quién? ¿Quién estaba hablando aquí? Juan el Bautista. Y
y lo quiero volver a leer porque es que es importante, porque Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento y él le está mostrando al mundo que a Dios nadie lo puede engañar. Juan estaba mostrando que una persona cuando se arrepiente de verdad, Dios lo sabe. Nadie puede fingir un arrepentimiento delante de Dios. De pronto a los hombres nos pueden engañar, pero a Dios jamás lo pueden engañar. Lo vamos a leer. Dice entonces Lucas 3, desde el verso 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Recuerde que aquí estaba hablando Juan el Bautista. Decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Como quien dice, no estén con su religiosidad. Aquí hay que arrepentirse de verdad, hay que dar fruto de arrepentimiento. Recuerda que la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceremos. Dice, sigamos leyendo allí el verso 8: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como quien dice, a Dios nadie lo va a engañar. A Dios, si tú te arrepientes de verdad, Dios lo sabe. Pero si hay un arrepentimiento falso, si estás engañando, diciendo que te arrepentiste y no lo has hecho, Dios lo sabe. Por eso él dice en el verso 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Se corta y se echa en el fuego. Gloria a Dios. Es una palabra fuerte la que está aquí escrita en Lucas 3, del 7 al 9, pero es importante, discípulos del Señor, que con este tema del bautismo nosotros creamos de verdad en el Evangelio y el arrepentimiento nuestro sea genuino. Por eso estamos aquí, para que nosotros empecemos a revisarnos y nos convirtamos de verdad en esos discípulos del Señor. Sigamos con el tema del bautismo. Dice, hay una pregunta que surge aquí y es: ¿cuándo deben ser bautizados los creyentes? Pues los creyentes deben ser bautizados inmediatamente después de que la persona ha expresado de corazón su fe en Cristo. Si tú hoy tuviste un encuentro con el Señor y te quieres bautizar hoy mismo te puedes bautizar. Es mentira que hay que pasar otro tipo de cosas para bautizarte. Mira, el mismo hecho de que estemos haciendo el primer nivel de discipulado no es el impedimento para que te bautices. Tú te podrías bautizar ya mismo si has creído en el Señor y has decidido realmente rendir tu vida a Dios, morir a tu propio yo, a tu vida pecaminosa, morir a ese viejo hombre y a partir de ahí nacer para el Señor y vivir para Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor y lo podemos ver allí en Hechos 2:41. Qué bueno que lo podamos leer también. Recuerda que en estas clases vamos a leer mucha Biblia y qué bueno que estés anotando allí esos versos bíblicos para que tú vayas a tu casa y cuando estés desarrollando el taller también puedas recordar todos estos versos. Hechos 2:41. Gloria a Dios. Hechos 2:41. Cuando lo tengan listos. Amén. Vamos a leerlo juntos. Gloria a Dios. Dice entonces la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira que estas personas solo ese día, después del discurso de Pedro, habían recibido la palabra. Ese día habían creído en el Señor. Y dice la palabra del Señor que como 3,000 personas fueron bautizados. Así que no es necesario que pastor, yo no me puedo bautizar porque es que yo todavía no he hecho el discipulado. No, es que yo todavía no. El discipulado es para que tú aprendas
en qué momento te debes bautizar, pero el Señor te está diciendo que en el momento que tú hayas tenido un encuentro con Él y hayas creído, en ese momento te puedes bautizar y puedes dar ese paso de obediencia. Acompáñame también ahí mismo en Hechos 8:36. Acompáñame a Hechos 8:36. Gloria a Dios. Mira cómo aquí una persona también decide bautizarse y se da cuenta, nos damos cuenta de que no hay nada que pueda impedir el bautismo. Dice la palabra del Señor en Hechos 8:36. Aquí es Felipe, que estaba allá con uno de los eunucos, y lo puedes leer todo en tu casa para que veas el contexto, pero dice el verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mira lo que le dijo Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Así que no hay nada que impida que tú te puedas bautizar. La única forma y lo único que debes hacer es creer en el Señor y decidir entregarle la vida a Dios. Hay otra pregunta que surge también del bautismo, y es cómo se debe administrar el bautismo. Dice la palabra del Señor, y ahora la leemos, dice que conforme al mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso está obviamente en la Gran Comisión, Mateo 28:19. ¿Y cómo dijo el Señor? Que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por inmersión, o sea, sumergiendo totalmente el cuerpo, no por aspersión, no como lo habíamos hablado ahora. Pero acompáñame a Marcos 1 y leemos los versos 9 y 10. Marcos 1, 9 y 10. Gloria a Dios. Voy un poco rápido porque estos temas son largos y los debemos desarrollar. Marcos 1, del 9 a 10. Gloria a Dios. Los rápidos de la Biblia. Pronto vamos a ver toda la Biblia, y vamos a hacer un ejercicio muy bonito. ¿Listo? Marcos 1, 9 y 10. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Hay un título allí. ¿Qué dice el título? Gloria a Dios. El bautismo de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino ¿de dónde? De Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y el verso 10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, discípulo del Señor, yo te quiero decir, este tema del bautismo es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento que tú decides en tu corazón ir a las aguas, en ese momento los cielos y todo lo que tiene que ver con la parte espiritual están atentos. En ese momento el mismo Dios está atento a lo que está sucediendo allí. Por eso es importante que lo que nosotros hagamos y cuando vayamos a las aguas sea algo muy espiritual. Es importante que cuando nosotros vayamos a las aguas todos estén atentos a lo que está aconteciendo ahí con cada uno de los hermanos, y que todos estemos en oración, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios y el mismo Padre está viendo lo que está sucediendo allí.
Yo no sé si tú lo crees, pero yo cuando viví esta experiencia y di este paso de obediencia, yo sentía ángeles alrededor de ese lugar. Y yo sentía que el mismo cielo estaba abriendo sus ventanas y todos se asomaban allí. Yo sentía en mi corazón que allí, que a partir de ese momento, mi vida tenía que ser diferente. Que a partir de ese preciso momento, mi vida le pertenecía totalmente a Cristo. Por eso, la obediencia, por eso no importa lo que venga, lo que suceda, después de esa ceremonia, nosotros tenemos que vivir para el Señor sin importar lo que esté aconteciendo. Y eso quiero que tú lo puedas experimentar. Si no lo has vivido, tienes que volverlo a hacer. Y si ya lo hiciste, pues recuérdalo, porque esto no se olvida jamás. Esto es como desposarse con el Señor, es como comprometerse, más bien, porque nos vamos a desposar allá en el cielo, en las bodas del Cordero, pero es comprometerse con el Señor. Es como si el Señor te pusiera ese anillo y ya tú fueras realmente la novia de Jesús, porque en ese momento uno se compromete con el Señor a servirle, a honrarle y a hacer solo su voluntad. Que de paso es lo mejor que nos puede pasar. La aspersión o rozamiento de agua es una acción por efecto de regar con agua. Lo que hemos visto con el mismo tradicionalismo y todo lo que sucede cuando la persona no es sumergida en agua es que se convierte en un ritual. No es algo como el Señor lo dejó establecido, sino que se convierte en un ritual. Recuerda que nosotros no vivimos por ritos, más bien nosotros nos ponemos retos delante del Señor, cómo agradarle, cómo exaltar su nombre y cómo agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no podemos convertir la iglesia del Señor en rituales y en cosas que no tienen nada que ver. Mira que es muy bonito cuando de pronto sí nos vestimos de blanco para ir a las aguas, pero finalmente nada de eso está escrito, ninguna parte de la Biblia dice, no, es que todos tienen que ir de blanco. Lo hacemos así para que se vea bonita la ceremonia, pero no podemos caer en ningún tipo de religiosidad. ¿Por qué? Porque entonces se va a decir, no, pues no me puedo bautizar porque no traje mi traje blanco ni mi bata blanca. No. Eso no tiene nada que ver. Procuramos hacerlo para que se vea bonito, mas no porque eso sea una obligación. Una persona me decía, no, pastor, pero es que usted no puede llevar a la gente a una piscina. No, eso usted tiene que llevarlos a un río que corra el agua. Yo digo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo si el Señor solamente habla que es sumergirse en agua. Ah, no, porque es que el Señor se bautizó en un río. Sí, gloria a Dios que el Señor entró en un río. Pero Él está hablando es sumergirse en el agua. Eso es, así que puede ser en una caneca con agua, puede ser en cualquier lugar donde la persona decida entrar en agua y hacer realmente de su vida la vida para el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Recuerda que el Señor conoce ese corazón. Hay muchas cosas que ha hecho la misma iglesia, entre comillas, del Señor, y lo que han hecho es rituales. Y han convertido el bautismo del Señor en ritos. Y entonces no se puede hacer porque es que hoy está nublado. No se puede hacer porque es que está haciendo mucho sol. O no se puede hacer porque es que el hermanito no ha tomado la cena. Una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. No podemos caer en nada de eso. Es importante que nosotros entendamos lo que es el bautismo, y te lo vuelvo a decir, es un paso de obediencia. No podemos nosotros ir a bautizarnos porque nos tocó, o porque es que si no me bautizo, ¿qué dirán mis familiares? O si no me bautizo, el pastor va a decir que no aprobé el discipulado. Nada de eso tiene que ver. Lo que tú tienes que hacer es obedecer lo que el Señor dejó establecido. Así que es un paso de obediencia, y si tú lo haces consciente de lo que estás haciendo, porque con Dios no podemos jugar. Gloria a Dios.
¿Qué significa el bautismo en agua? Vamos por favor a Juan 3:23. ¿Qué significa el bautizo en agua? Gloria a Dios. Juan 3:23. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Veamos. Dice la palabra del Señor. Juan bautizaba también en Enoc junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Qué significa entonces el agua? ¿Qué significa el bautismo en agua? Pues el Señor nos va a mostrar aquí. El bautismo nos identifica como seguidores de Jesús. Cuando una persona es bautizada en el área espiritual, nosotros estamos decidiendo en nuestro corazón, desde nuestro corazón, ser seguidores del Señor. Después de aceptar a Cristo, el bautismo es la forma principal de identificarse formalmente como una nueva criatura. Cuando ya yo entro a las aguas, yo ya estoy identificado, es como si me hubieran puesto un anillo, es como si me hubieran sellado. Yo estoy identificado y a partir de ahí yo debo mostrar fruto de que soy una nueva criatura en Cristo. Es decidir un seguidor de Jesucristo, o sea, es decidir ser un seguidor de Cristo. Yo no puedo decir soy cristiano y llevo 10 años siguiendo a Cristo si aún no he decidido dar un paso de obediencia y creerle al Señor y decir voy a ir a las aguas a bautizarme. Porque hay personas que sienten que si no se bautizan, entonces pueden estar en el mundo y pueden estar con Dios. Y eso no le agrada al Señor. Por eso es importante el bautismo. Es decir, un seguidor de Jesús es una declaración pública de nuestra identidad con Cristo. Cuando nosotros entramos en el agua, cuando decidimos en nuestro corazón obedecerle al Señor, en ese preciso momento estamos haciendo una declaración pública de nuestra identidad en Cristo. Es como la circuncisión para los judíos. Los judíos se circuncidan para declarar lo que es el judaísmo, lo que están haciendo, lo que están siguiendo, y es su creencia. Para nosotros, porque está establecido como ordenanza sagrada, es ir a las aguas. Ellos se distinguen a través de la circuncisión de los niños y los distinguió de todas las otras naciones. Todos los judíos se distinguían, y aún lo siguen haciendo algunos, porque son circuncidadores de niños. Y si alguna persona ve a un circuncidado y dice, este es judío. ¿Por qué? Porque eso hacía que los reconocieran. Pues nosotros con el bautismo estamos diciéndole al Señor que estamos con Él, que lo estamos siguiendo, estamos desde nuestro corazón obedeciendo su ordenanza. Eso nos recuerda de nuestro compromiso con Cristo. La persona que no siente en su corazón bautizarse es porque no se siente comprometido con Dios. Claro, hay personas que van a la congregación, leen palabra, ayunan, oran, hasta ahora las vigilias que vigilan y están allí, pero no se han bautizado y dicen, no, es que todavía no estoy seguro, no, es que todavía no puedo, no me siento capacitado. Pues revísate, gloria a Dios, aquí no están esas personas, pero esa persona se debe revisar. ¿Por qué? Porque esa persona posiblemente no es salva. Esa persona aún no ha decidido entregar su vida al Señor, así que no ha nacido de nuevo. La ceremonia del anillo de bodas marca a una persona formalmente como casada, es un compromiso público, pero esto es similar al bautismo. Cuando nosotros vamos a las aguas, estamos testificando delante no solamente de Dios, sino también del mundo y de las mismas tinieblas que nosotros le pertenecemos al Señor. Si una persona ha testificado por los demás para que no se pueda olvidar o negar,
de la misma manera que en el matrimonio el acto del bautismo es público y nos ayuda a recordar. Y eso, créeme que eso, cuando uno lo hace de corazón, eso no se olvida. A uno nunca se le olvida el bautismo. No sé si de los que están aquí, que ya se bautizaron, se olvidan de ese día. Ese día es maravilloso para nosotros porque lo hacemos de corazón, queremos de verdad obedecer la ordenanza de nuestro Señor. De la misma manera, el acto de bautismo público nos ayuda a recordar que no somos personas normales, es decir, que estamos comprometidos con Cristo. No somos como los demás. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un compromiso con un Dios invisible que sentimos en el corazón y que lo vemos en todo lo que Él hace para nosotros. Hay un compromiso directamente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando somos tentados a vivir conforme a nuestra vida anterior, solo hay que recordar el bautismo. Y cuando viene la tentación, recuerda que Dios nos da el dominio propio para decirle no al pecado. Pero si la tentación viene, recuerda que tú hiciste y diste un paso de obediencia, y recuerda en ese momento que tú te comprometiste con el Señor para no fallarle. Así que desecha toda esa tentación y no hagas caso a Satanás, ni al mundo, ni a tu propia carne para que caigas en eso y le estés fallando al Señor. Aclaraciones con respecto al bautismo. El bautismo no es para perdón de pecados. Recuerda, el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es un acto de obediencia. Los pecados son quitados por la sangre de Cristo, y eso está en Colosenses 1, donde lo puedes leer. Así que yo no puedo decir, es que voy a ir a las aguas para que Dios me perdone mis pecados. No, los pecados son a través de la sangre del Señor. Él hizo su obra completa en la cruz, y al recibirlo nosotros por fe en nuestro corazón, a confesarlo con nuestra boca y creerlo, pues nosotros ahí son perdonados nuestros pecados y podemos recibir salvación y vida eterna. ¿Es necesario volver a bautizarse? Es una de las preguntas. Si ya lo hice de niño, si ya me bautizaron en la iglesia tradicional, sí es necesario que nosotros de nuestra propia, que nosotros porque lo decidimos, porque nadie nos obligó, ni nadie lo hizo de otra manera, sino que porque nosotros queremos hacerlo, vayamos a las aguas. Entonces por eso es necesario que lo hagamos. Si debo bautizarme de nuevo, dice aquí, nadie nace cristiano. No es que yo nací en una familia cristiana, entonces yo soy cristiano, ya no me tengo que bautizar porque yo soy cristiano. No, cada persona decide si va a seguir al Señor o no. Hay personas que han nacido en familias cristianas y hoy día andan en el mundo haciendo cosas que no son. ¿Pero por qué? Porque el Señor no obliga a nadie. Dios nos da un libre albedrío. Nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Y gloria a Dios por los que estamos aquí, que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no hay nada que nos obligue, ni siquiera el tradicionalismo, porque alguien podría decir, no, es que como mi abuelo era cristiano, él se bautizó y él entró a las aguas, y mi papá también, pues yo por tradición también lo voy a hacer. No, tienes que hacerlo que tu conciencia, que tu espíritu, que tu alma y todo tu ser te invite a ir a esas aguas y a obedecer al Señor. Dice que los que hayan experimentado un nuevo nacimiento, es importante que nosotros empecemos a trabajar eso en nuestra vida, ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que experimentar y sentir ese nuevo nacimiento, y allí no habrá impedimento para el bautismo, allí no habrá impedimento para obedecer al Señor en todas sus ordenanzas. Vamos entonces a cerrar aquí lo del bautismo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuántos minutos para que se cierre? 9 minutos para que se cierre. Entonces quisiera, antes de pasar a la Santa Cena, ¿sí? Quisiera que si hay alguna pregunta con respecto al bautismo, la podamos hacer. Y la podemos hacer por el chat, y la pastora Marta la lee, ¿verdad?
Gloria a Dios. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ustedes fueron bautizados ya en la catedral? Obviamente que sí. Gloria a Dios. Así que, qué bueno que puedan acompañarnos, gloria a Dios, todos, que todos podamos estar en ese encuentro con el Señor, cuando ya terminemos este primer nivel. Y no importa si tú no te vas a bautizar, qué bueno que estés allí, ese tiempo con el Señor, donde nos vamos a desconectar del mundo y donde vamos a estar viviendo una experiencia hermosa con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si hay preguntas, mírame allá. No hay preguntas con respecto al bautismo. Gloria a Dios. Entonces empecemos lo de la cena, ¿vale? Vamos a ver la otra ordenanza. Recuerda que son dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas en la palabra. La primera es el bautismo y ahora la otra es la Santa Cena. Vamos por favor a Mateo 4:17 para ver el texto base de la Santa Cena. Mateo 4:17. Gloria a Dios. Mateo 4:17. Si tienen de pronto preguntas, se acuerdan después de la clase, háganlas por el chat. Hagan las preguntas por el chat, porque no podemos quedar con incógnitas ni cosas sin resolver. Bueno, sí, podría ser para seguir con la Santa Cena. Entonces cerremos y volvemos a entrar para tener listo. Vale. Gloria a Dios. ¿Listo? Necesitamos un código grande. Está dividido en pequeño. Gloria a Dios. ¿Ya conectamos? ¿Listo? Gloria a Dios. Vamos entonces con la Santa Cena. Mateo 4:17. Amén. Tengo la palabra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Me encanta esa palabra, porque es lo que decimos cuando salimos a predicar. Gloria a Dios. La definición, ¿por qué hablamos de esto, del arrepentimiento? Porque la cena del Señor nos ayuda y nos invita siempre a tener un arrepentimiento genuino. Nadie puede participar de la cena del Señor indignamente. Las personas, todos
los que participemos de la cena del Señor, debemos arrepentirnos de corazón, porque si no estaríamos cenando, participando de la cena del Señor indignamente, y lo vamos a ver más adelante. La cena del Señor es una ceremonia cristiana en la cual se come el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar, simbolizando, recuerda esto, es un símbolo. El pan sin levadura y el jugo de uva es un símbolo, no es que esto realmente es el cuerpo o la sangre de Cristo, así que es un símbolo. El cuerpo y la sangre de Jesús está en esta ceremonia, se hace para recordar el sacrificio del Cordero de Dios, es recordar lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ese único sacrificio y para siempre, que nos dio, ese sacrificio que nos dio la libertad para proclamar su regreso por la iglesia. Gloria a Dios, porque cerca estamos de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. La cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo y revelada al apóstol Pablo para que la enseñara a la iglesia. Y son símbolos que se utilizan y su significado es el pan sin levadura, que representa el cuerpo del Señor sin pecado, por eso es sin levadura, es el cuerpo sin pecado, partido y entregado por nosotros. Ahí sí vamos a Mateo 26. Gloria a Dios. Mateo 26. Gloria al Señor. ¿Tienes? Dice la palabra del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Yo me quiero detener un momentico aquí, porque recuerda que es un símbolo. El Señor está simbolizando su cuerpo con ese pan. No es como lo dice la iglesia tradicional, que cuando levantan el cáliz y no sé qué, en ese momento ese pan se convierte literal en el cuerpo de Cristo. No, eso sería como hechicería, como brujería, yo no sé qué sería eso, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor quiere que tomemos ese pan sin levadura, significando que el cuerpo del Señor no tuvo pecado alguno. Recuerda que la levadura, una pizca de levadura leuda toda la masa. Entonces, ese pan que debemos consumir lo hacemos simbolizando el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. De hecho, la iglesia tradicional dice que debes comerte eso que le llaman hostia, y que no lo puedes ni siquiera masticar, porque tú estarías masticando el cuerpo de Cristo. Y una cantidad de cosas que no son bíblicas, que son inventadas por hombres para que se convierta eso en ritos y no en un acto de obediencia al Señor. Entonces, ese pan sin levadura representa simbología el cuerpo del Señor sin pecado, partido, entregado por nosotros, como lo dice Mateo 26. Y vamos también a 1 Corintios 11:24, donde Pablo nos aclara todo lo que el Señor le reveló. 1 Corintios, gloria a Dios. 1 Corintios 11:24. Gloria al Señor. Leámoslo desde el 23. Institución de la cena del Señor es el título. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Mira cómo el Señor nos aclara, el Espíritu Santo a través de Pablo, que el Señor solamente estaba haciendo que ese pan fuera símbolo de su cuerpo. También el vino, dice que el vino o el jugo de uva sin fermentar. ¿Por qué sin fermentar? Porque recuerda que la uva, cuando es fermentada, adquiere unos grados de alcohol y ya se convierte en otra cosa. Cuando la palabra del Señor habla de vino, habla de la vid, del zumo de la uva, pero sin fermentar. Porque por allá el mundo dice, no, es que el Señor nos manda a tomar vino y el Señor quiere que prácticamente nos emborrachemos en vino y eso no es verdad. Cuando el Señor habla de lo que tomamos en la cena del Señor, no es vino, no es jugo de uva fermentado, es jugo de uva sin fermentar. Y esto también representa, es simbología de la sangre divina del Señor, del sello del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Es un sello, es un nuevo pacto. El pacto de la ley quedó atrás y ahora estamos en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, en lo que el Señor hizo por nosotros, donde entregó su vida y todo hasta la última gota de sangre para que nosotros hoy pudiéramos estar en el lugar en el que estamos y pudiéramos nosotros vivir esa vida de abundancia que el Señor nos vino a dar. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que es solo simbología. El pan y el vino es solamente simbología del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor para el creyente? Es una pregunta importante. ¿Qué significa para nosotros la cena del Señor? Pues la cena del Señor es la redención y expiación. La redención y expiación, lo que el Señor hizo en la cruz. Y la redención significa que Jesús canceló la deuda que nosotros teníamos. Nos compró pagando por precio de sangre. Esa es la redención. La propia sangre del Señor fue entregada en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad para servir a Dios. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Eso es lo que significa la redención. El Señor nos compró a precio de sangre. Y también la cena del Señor significa redención, pero también expiación. ¿Y qué es la expiación? Pues que todos nuestros pecados le fueron remitidos, impuestos al Señor Jesucristo. Él se puso todos nuestros pecados sobre Él para ir y colgarlos en la cruz del Calvario. Vamos, acompáñame a Mateo 26, 28. Gloria al Señor. Recuerda que vamos a leer mucha Biblia. Mateo 26, 28. Amén. Gloria a Dios. Así que ten claro esto, la redención significa la deuda que compró el Señor a precio de sangre. Y la expiación significa que nuestros pecados le fueron remitidos a Él, le fueron puestos sobre Él para poder que el Señor los colgara en esa cruz. Amén. ¿Lo tienes?
De Mateo 26, 28. Gloria al Señor. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo, ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recuerda, para expiación, es lo mismo que remisión. La palabra del Señor lo está hablando claro, está diciéndote que Él con la redención pagó, pero con la expiación colgó, cogió todos esos pecados, los hizo suyos y fue a la cruz y pagó por esos pecados que nosotros teníamos. Acompáñame también a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17, gloria a Dios. Los rápidos de la Biblia. Hebreos 2:17. Me gusta cómo la gente lee Biblia, eso me gusta. Discípulo del Señor. Amén, ¿lo tienes? 2:17. Dice la palabra del Señor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué, iglesia? Para expiar los pecados del pueblo. Eso vino a hacer el Señor, una expiación. Recuerda que antes, en el mundo, antes de Cristo, se sacrificaban animales para que la gente pudiera cubrir de alguna manera los pecados, eran tapados con la sangre derramada de esos animales, eran solamente tapados, los cubrían, pero con el sacrificio de nuestro Señor, esos pecados fueron quitados, no fueron tapados, fueron quitados. Ya por eso, ninguno de nosotros que está en Cristo puede ir a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él lo hizo. Por eso podemos gozar de una eternidad con Él. Un nuevo pacto. Cuando el Señor nos habla de que es un nuevo pacto, Dios había prometido un nuevo pacto con su pueblo. Él recuerda que Dios es un Dios de pactos. Todo el tiempo cuando tú lees la Biblia ves cómo el Señor pactó, luego volvió a pactar, luego volvió a pactar. Y este es el nuevo pacto y el único pacto que prevalece por siempre y para siempre, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora del Señor, la obra expiatoria del Señor, esa obra fue completa. Por eso allá hay personas que dicen que no, que la salvación se pierde y que tú tienes que ser salvo, sí, por creer en el Señor, pero tienes que cuidar tu salvación para que no se pierda. Eso es una mentira que Satanás ha puesto para que la gente, sí, crea que debe ayudar a Dios. No, mira, cuando tú eres salvo, tú sientes en tu corazón que ya no debes pecar. Y si el pecado viniere, tú te sientes mal en tu corazón, sientes un dolor porque pecaste, porque hiciste algo indebido, y de inmediato te arrepientes y le pides al Señor, pero no como el mundo dice, ¿no? Que el que reza y peca empata. No, nosotros no vamos a pecar por nuestra propia voluntad. Nosotros decidimos en nuestro corazón servirle y honrar al Señor. Lo decidimos en el corazón. Por eso estos temas de ordenanzas sagradas hacen que nosotros reflexionemos. Por eso el Señor quiso que fuéramos a las aguas, nos bautizáramos y que ahora constantemente estuviéramos recordando su obra en la cruz a través de la cena del Señor. Y el Señor dijo que lo hiciéramos hasta que Él viniera, porque un día vamos a cenar con Él otra vez. ¿Quién lo cree? Vamos a volver a cenar con el Señor. Así que ese nuevo pacto es lo que el Señor prometió a su pueblo. Vamos a leerlo, acompáñame a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Y vamos hasta el 34. Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tenga me dices amén. Jeremías 31:31. Gloria al Señor. Mira que desde el 27 dice,
Jeremías 31, 27. Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de ¿qué? De animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Y aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y dice el verso que nos compete, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Mira que desde Jeremías el Señor lo estaba declarando: el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? De Judá. Dice también la palabra del Señor, gloria a Dios. ¿Me está siguiendo? Amén. Dice, entonces dice el verso 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y dice el verso 33: pero este es el pacto que haré con la casa de ¿qué? De Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el verso 34: y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Y ese es el nuevo pacto en el que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante, iglesia, que nosotros tengamos claro que la cena del Señor nos recuerda el nuevo pacto. ¿Sí? El Señor Jesús con su sangre sella ese nuevo pacto entre Dios y los hombres. Solo a través de la sangre de Cristo hubo ese sello, para que hubiera un pacto, hubiera una comunión estrecha, una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Antes la gente no podía ni siquiera referirse a Dios, porque caían ahí muertos. Antes había un velo que no dejaba que una persona como nosotros pudiera entrar al lugar santísimo a hablar con papá. Pero ahora tú, a través de lo que es el nuevo pacto, de lo que el Señor hizo con su sangre, ahora tú y yo podemos simplemente cerrar nuestros ojos y a través de Jesús, porque Él es el camino al Padre, a través de Jesús podemos entrar en comunión, hablar con papá. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, ese nuevo pacto. Pero eso fue a través de la sangre derramada del Señor, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso el Señor nos pide que recordemos constantemente con la cena del Señor. Aquí, para la gloria del Señor, lo hacemos una vez por mes. Participamos de la cena del Señor y ojalá lo pudiéramos hacer más a menudo, más adelante lo haremos. Pero por ahora lo estamos haciendo una vez por mes. Gloria a Dios. Qué bueno que tengamos claro que la cena del Señor no es un rito, no es algo que se hace, porque es que pues para darle un refrigerio a los hermanitos o para que compartamos allí como una comida cualquiera. No, esto no es un rito, esto no es tampoco una fiesta de hombres, sino que es algo sagrado, algo que Dios estableció. Por eso es importante que la cena del Señor
no se coma indignamente. Por eso es importante que cuando participamos de la cena del Señor nos hayamos arrepentido realmente de nuestros pecados, que haya un arrepentimiento genuino, que hayamos pedido perdón si hemos cometido algo en contra de alguien y aún en contra de nuestro Señor, que estemos a cuentas con Dios, para que esta participar de la cena del Señor sea algo que nos sirva para no solo recordar su obra en la cruz y lo que hizo por nosotros, sino también para que haya paz en nosotros, que haya coinonía, no solo entre hermanos, sino también allá con el mismo mundo, que haya paz, que si hay algo que debemos, nos pongamos a cuentas y podamos avanzar en todo eso. Acompáñenme a Lucas 22:20, porque la sangre del Señor, que es el sello del nuevo pacto, también dice Lucas que es con Dios y los hombres. Vamos a, es entre Dios y los hombres. Lucas 22:20, gloria a Dios. Gloria al Señor. 22:20. Dice la palabra del Señor: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo, ¿qué, iglesia? Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto. Recuerda entonces que cada que tomemos la copa del Señor, estamos recordando ese sello, ese pacto entre Dios y los hombres. La comunión con Jesucristo, la Santa Cena del Señor, nos proporciona la oportunidad de tener comunión con nuestro Salvador. Es el anfitrión invisible del banquete que nosotros que venimos a ser los huéspedes. O sea, Él es el anfitrión de esa cena. Él dijo: hagan así, participen de esta manera. Él lo estableció. Por eso esa Santa Cena nos proporciona la oportunidad de tener más comunión con nuestro Salvador. Es Él el anfitrión, Él es el que está ahí de manera invisible. Él no se convierte en ese cuerpo y esa sangre, no. Él está allí en medio de nosotros, participando de ese banquete. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que es una oportunidad que el Señor nos proporciona cada vez que participamos de la cena. Acompáñame a Juan 6:55. Gloria a Dios. Juan 6:55. Dice la palabra del Señor. Juan 6:55. ¿Qué dice el Señor en Juan 6:55? ¿Amén? ¿Lo tienes? Dice: porque mi carne es verdadera, ¿qué? Comida, y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. La unión de los creyentes con Cristo, la unión de nosotros los creyentes con Cristo y entre sí, eso también hace que cuando estamos participando de la cena, no solamente estamos unidos con nuestro Señor, sino que además estamos entre todos los hermanos participando del mismo pan y de la misma copa de vino, de ese vino sin fermentar. Entonces, mira cómo el Señor estableció la cena del Señor para diferentes cosas: para recordar su muerte, para recordar la redención, la expiación, para recordar el nuevo pacto, ¿sí?, establecido entre los hombres y Dios, ¿sí?, sino también para que nosotros estuviéramos en coinonía, que estuviéramos unidos como el cuerpo del Señor, participando de esa verdadera
de esa verdadera comida y de esa verdadera bebida, como lo dice el Señor allí en Juan 6:56. Y es una conmemoración. La cena del Señor es una conmemoración. Al participar de la cena del Señor, lleva al creyente a recordar su muerte, la muerte de cruz, ¿sí? Pero también que pudiéramos ser salvos, porque a través de esa muerte es que nosotros fuimos salvos. Entonces no solamente recordamos lo que Él hizo, sino ese regalo tan grande que el Señor nos regaló, como es esa salvación y vida eterna. También es una esperanza. La palabra del Señor nos muestra que la Santa Cena también debe ser motivo de esperanza y de esperar. O sea, la esperanza de nosotros es esperar la venida del Señor. La Santa Cena del Señor hace que nosotros sigamos y tengamos viva esa esperanza en que pronto el Señor va a venir con nosotros, porque Él lo dijo, que hiciéramos esto hasta que Él viniera. Y eso es maravilloso cuando nosotros podemos tener esa esperanza. Acompáñame otra vez a 1 Corintios 11 y leemos el verso 26. Es hermoso como el Señor con sus ordenanzas sagradas lo hace para nuestro propio beneficio, para que nosotros tengamos todo allí claro y no desmayemos, que estemos allí con esa esperanza de que Él va a venir pronto. Recuerda entonces 1 Corintios 11, leamos también desde el 25, 11:26. Leamos 1 Corintios 11:26, mira lo que dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan, dice el Señor, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Por eso esta cena del Señor nos da y nos mantiene esa esperanza viva que pronto va a venir el Señor y vamos a cenar con Él. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Esa es otra pregunta que nos da esta ordenanza sagrada que es la cena. Y la pregunta es, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Pues todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón, los que hemos creído en el Evangelio y los que hemos entregado la vida al Señor. No necesariamente si tú no has sido bautizado no puedes participar de la cena. Eso es algo que también se inventaron allá los religiosos. No venga, hermanito, usted siéntese porque usted no ha sido bautizado, usted no puede participar de la cena. Son creencias humanas. Una persona que se arrepienta de corazón, que sienta en su corazón que está bien con Dios, con los hombres, que no tiene ningún pecado oculto, que esa persona puede participar de la cena. Ay, mi hermano, pero es que por allá en otra congregación me dijeron que si yo no me he bautizado no puedo participar de la cena. Eso se lo inventaron los hombres. En ninguna parte de la Biblia dice que si yo no me he bautizado no puedo participar de la cena del Señor. Ninguna parte. Eso se lo inventaron los hombres. Alguien me decía por allá, no, es que lo que pasa es que Dios es un Dios de orden y entonces Dios primero se bautizó y después dio la cena. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Él se bautizó porque Él iba a cumplir con todas las cosas. Él dijo, es necesario que me bautice. Pero la cena del Señor es para recordar su muerte y todo lo que Él hizo en esa cruz. Así que todas las personas que se hayan arrepentido de verdad, que sientan en su corazón que no van a tomar esta cena indignamente, pueden participar de la cena del Señor. Los que están en comunión con Dios y su prójimo. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. También los que están en comunión con Dios y su prójimo. Amén. Hebreos 12:14. Gloria al Señor. Ya casi terminamos. Hay unos temas que son un poco más largos, pero les pido que los desarrollemos porque es importante. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mira, si nosotros estamos en paz, no solo con Dios, sino con los hombres, pues podemos tomar la cena dignamente, no hay nada que lo impida. Vamos a ver entonces ahora lo que significa los resultados, vamos a ver los resultados de lo que es participar indignamente de la cena del Señor. Esto es cuando el cristiano participa de la cena, de la Santa Cena, y está cometiendo pecado. Si una persona está en pecado, la recomendación de la palabra del Señor es que no participe de la cena. Y tú me dirás, pastor, pero es que todos somos pecadores y todos estamos pecando. Sí, claro que sí, pero en el momento que tú vas a participar de la cena, hay un tiempo antes de que todo pastor donde te estés congregando, gloria a Dios, lo estás haciendo en un lugar de sana doctrina, pero todo pastor te tiene que llevar al arrepentimiento. Por eso todo pastor antes de tomar la cena te tiene que decir, mira, ponte cuentas con el Señor, arrepiente, pide perdón, si puedes pedir perdón a esa persona, pero no puedes tomar la cena, la Santa Cena, si hay pecado en tu corazón. ¿Sí? Porque dice la palabra que juicio come y bebe para sí, lo que trae enfermedad, debilidad y muerte. Veámoslo ahí mismo en 1 Corintios 11:29. Gloria a Dios. 1 Corintios 11:29. Vamos a leer porque es importante, iglesia, es importante, discípulos del Señor, que esto lo tengamos claro. Porque no se trata de que tú no tomes la cena, se trata de que tú te arrepientas de corazón y dejes el pecado, porque eso no te compete. Ya somos hijos de Dios, ya nacimos, ya somos nuevas criaturas. Así que es importante. Acompáñame allí. Amén. 1 Corintios 11:29-30. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, recuerda que indignamente es en pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mira, discípulo del Señor, esto es delicado, con Dios no podemos jugar. La cena del Señor se debe tomar dignamente, pero no se trata de que no tome la cena. Yo estaba, no en esta congregación, en otra congregación, y cuando cité y llamé a las personas a participar de la cena, muchos se quedaron sentados y no se pusieron de pie a recibir la cena. Entonces yo hice un paréntesis y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no toma? Y muchos dijeron que no, y muchos ni siquiera contestaban, sino que decían que no eran dignos de recibir la cena. Pues eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que en ese momento tú te pongas a cuentas, que en ese momento te arrepientas de corazón y le pidas perdón al Señor. No se trata de no tomar la cena, se trata de ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón. Qué bendición puede ser que tú en ese momento te pongas a cuentas con el Señor, y si tienes algo con algún hermano allí mismo en la congregación, ve y le habla de una vez, le dices, mira, perdóname por lo que hice. Y si no es un hermano de la congregación, pues ahora hay tecnología, ve y lo llamas, ve y llamas a la persona, perdóname, te hice mal, y vienes, tomas la cena y después te vas allá y le das la cara y solucionas el problema. Pero el Señor dejó la Santa Cena del Señor, la estableció precisamente para que recordemos que Él ya pagó por todos nuestros pecados en esa cruz, que ya toda la obra está completa, que solamente es que te arrepientas de corazón y puedas recibir la cena dignamente. Porque de resto es religiosidad. Mira, esa persona que no tomó la cena se siente discriminada, se siente hasta avergonzada ahí sentadita sin participar de la cena, y esa persona posiblemente sale de la congregación y dice, pues si no tomé la cena, pues yo sigo así en pecado, y ni siquiera se arrepiente. No, la cena del Señor hay que tomarla y hay que aprovechar en el momento en que se va a tomar para que limpies tu casa, limpies todo tu ser, tu corazón, y te pongas a cuenta del Señor y te arrepientas y decidas no pecar más.
Es como limpiarte, como hacer lo que el Señor realmente estableció. Dice también que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Allí mismo en 1 Corintios 11:27 lo dice. Gloria a Dios. 1 Corintios 11 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dios nos guarde de esto. Dios nos guarde porque el Señor sí pagó por nosotros y de verdad por nosotros Él murió en esa cruz. Es de verdad. Él por nosotros, por nuestro pecado, murió en esa cruz. Así que nosotros tuvimos que ver por esa muerte. Pero el Señor lo hizo para que ya no fuéramos culpables. Pero mira cómo dice el Señor: el que toma y participa de la cena indignamente será culpado por la muerte y la sangre del Señor allí derramada. Así que es increíble que la misma religiosidad se haya encargado de que la gente aún participe indignamente, o que la gente no se arrepienta del corazón para tomar la cena. Porque si el Señor lo dejó establecido es porque lo podemos hacer, pero no indignamente. Y a eso nos llama el Señor. Por eso estas ordenanzas sagradas son para nuestro propio beneficio. Si tú no te bautizas, Dios sigue siendo el mismo, pero el que pierde beneficio eres tú, porque no has decidido en tu corazón morir al viejo hombre y vivir para el Señor. Y si tú no tomas la Santa Cena, pues el Señor sigue siendo el mismo Dios. Él no va a perder nada, pero tú sí vas a perder el arrepentimiento, la oportunidad de rendir tu vida al Señor y de no guardar más pecado. Si hay algún pecado oculto, sácalo de tu vida, confiésalo, decláralo y vas a encontrar misericordia, vas a recibir misericordia del Señor. Por eso el Señor todo lo dejó establecido. Ahora, el mundo y el tradicionalismo tienen establecido otras actividades, que finalmente son rituales, como ordenanzas sagradas. Déjame decirte que nada de eso es verdad. Por allá estáis que la confirmación, que otra cosa hay por allá, que el mismo sacramento que le llaman ellos del matrimonio y todo eso, pero esto no son ordenanzas sagradas. Estos son cosas que el mundo lo ha puesto como ordenanzas sagradas, pero no tienen nada que ver con lo que directamente nuestro Señor estableció, que es ir a las aguas, ese mismo bautismo, y la cena del Señor. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Si hay preguntas, gloria a Dios, ya va a terminar el tiempo. Bueno, ponte sobre tus pies, vamos a orar. Si quedan preguntas, pónganlas en el chat para que no quede ninguna inquietud y podamos resolver los talleres. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro. Poderoso Padre Celestial, bendito Rey del Cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos a esta hora, Rey del Cielo, perdón, bendito Señor. Si hemos hecho cosas contrarias a tu voluntad, Señor, de pronto guiados, Señor, por hombres o por religiones o por alguna secta o por algún tradicionalismo, Señor, te pedimos perdón si no hemos cumplido a cabalidad con tus ordenanzas sagradas, Rey del Cielo. Te pedimos, poderoso Padre Celestial, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Y si algo tenemos que hacer nuevamente, Señor, que tú nos guías, Señor. Padre, perdona nuestra maldad, perdona porque muchas veces creemos, poderoso Señor, en cosas y en mandatos de hombres, bendito Señor, y convertimos tu palabra y tus ordenanzas, bendito Rey del Cielo, en rituales o en cosas que de verdad no tienen nada que ver con tu palabra y con lo que tú has establecido, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre precioso, que nos bendigas, Padre de gloria, que bendigas a estos discípulos que tú estás formando, Señor, porque son tus discípulos.
discípulos, Rey del cielo, Padre, y que quites de ellos, Señor, toda pereza espiritual, Señor, Padre, que no se dejen convencer por el mundo, Rey del cielo, ni por nada que esté allá afuera, Señor, para no asistir a estas enseñanzas que salen de tu corazón, Rey del cielo, y que vienen de tu palabra, bendito Rey del cielo. Padre, yo te pido que seas tú ayudándonos, Señor, para que todos lleguemos, Rey del cielo, a cumplir, bendito Señor, la gran comisión que es hacer discípulos, y que nosotros mismos, Señor, nos convirtamos en tu discípulo, Rey del cielo, sabiendo toda tu doctrina, todo lo que tú nos enseñaste, bendito Rey del cielo, para también nosotros ser multiplicadores, bendito Señor, de estas enseñanzas, Rey del cielo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que sea tu bendición, Señor Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, transformándonos y cambiándonos, Rey del cielo. Obra, bendito Señor. Sabemos que nos falta mucho, Rey del cielo, para llegar a tu estatura, Señor Jesús, pero también sabemos, Rey del cielo, que vamos por buen camino, Señor, si nos dejamos guiar por tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor Padre de gloria. Creemos, poderoso Señor, que tú estás en nosotros y con nosotros, y que nos vas a ayudar, Padre de gloria, para cumplir, bendito Señor, con estos 9 meses, Señor, como un periodo de gestación, Rey del cielo, donde tú nos estás formando como tu discípulo, Rey del cielo, y así, Señor, seremos multiplicadores, Señor, seremos embajadores en esta tierra de lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, papá, te amamos, te bendecimos, a ti toda la gloria, la honra, la exaltación, la adoración y la alabanza, y tus discípulos te dicen amén y amén. Gloria a Dios.